Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Hoy, como lo hacemos habitualmente, los viernes, casi todos los viernes, vamos a hablar de geopolítica desde el ángulo de la economía, de las finanzas, de las monedas, del dólar, siempre con una visión global y lo vamos a hacer abordando un tema hoy central, que es el tema del oro. El oro. Y acá hablo como economista, pero también como historiador. El oro ha tenido y sigue teniendo, obviamente, a lo largo de los tiempos, de los siglos, un valor simbólico, un valor casi que metafísico, que sobrepasa inclusive su valor de transaccional, su valor para adquirir cosas o para comprar o para atesorar. Tiene un valor casi que mitológico. Y si bien es cierto que en Occidente, desde 1971, cuando el presidente Nixon decidió, como jefe, como patrón del mundo occidental, que el dólar norteamericano no sería más convertible en oro. Cosa que había ocurrido en los últimos 100 años, creo, no recuerdo, pero con la libra esterlina también, que era que tantos billetes o tantas monedas de una determinada moneda tenían su respaldo en oro y se suponía que el país, en este caso los Estados Unidos, tenía oro suficiente para respaldar la emisión de sus monedas y demás. Pero claro, ya en 1971 se avecinaba, se presentaba y ya estaba planteado para el horizonte un mundo no tanto productivo, material, sino financiero, sobre todo en Occidente, en los países occidentales, Estados Unidos y Europa. Es decir, que íbamos hacia un mundo cada vez más financiarizado. Y entonces el dinero, la moneda, los billetes, iban a sobrepasar ampliamente por métodos que tienen que ver, que hablan los economistas, que hablamos, que estudiamos los economistas, que es la velocidad del dinero, la reproducción del dinero, el rol de los bancos comerciales como generadores y productores de dinero. Más allá de eso, lo cierto es que el dólar, ese billete que anda por el mundo, ya no tenía y no tendría suficiente respaldo en oro. Entonces, el presidente de los Estados Unidos dijo, Nixon, 1971, que el mundo se quedara tranquilo, que todos esos billetes que ellos estaban emitiendo, esa maquinita que imprimía y que en estos últimos años se ha salido completamente de control, no nos preocupáramos porque esos billetes tendrían el respaldo de quién, de ellos. Ellos dijeron, yo doy respaldo. Y bueno, por una alquimia, un fenómeno raro de la humanidad, le hemos creído al gobierno de los Estados Unidos que ellos son suficientemente sólidos. No solamente tienen el ejército más grande, la mejor cultura del mundo, la mejor comida del mundo, la hamburguesa, la Coca-Cola, en fin, todo parece que lo de ellos es lo mejor. Lo tienen a Rambo también, lo tienen a Madonna, a Puff Diddy también, a Jeffrey Epstein, en fin, algunos personajes un poco raros. La tienen a Kamala Harris ahora, que puede llegar a ser presidenta, ha sido vicepresidenta, a Donald Trump, en fin, les hemos creído que el mundo de ellos es lo mejor. Y entonces le hemos creído que esos billetes verdes, papelitos, tienen el respaldo de algo. El Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal, nadie sabe muy bien, a pesar de que aquí lo hemos explicado en más de una oportunidad, en qué consiste. Pero bueno, ahora con la reunión de estos días de los BRICS, donde se debatió, pero no se avanzó mucho, por lo menos no se concretó, ya lo veremos el domingo con Juan Antonio Aguilar, el tema de la reunión de los BRICS. Lo cierto es que el tema del oro ha vuelto a ponerse sobre el tapete porque aparecen los BRICS y dicen nosotros vamos a tener una moneda alternativa, ya lo hemos explicado aquí, que sería una moneda que ya tiene hasta un nombre, que tendría un componente en oro. Bueno, pero en fin, para hablar de ese tema, del valor mitológico, la lucha geopolítica ahí en torno al oro, si va a haber algo alternativo al dólar, al SWIFT y demás, vamos a hablar con mi querido amigo y siempre compañero en estos temas, que es Antonio Valdés, que él conduce la página que siempre les recomiendo, como siempre se les recomiendo, El Mercurio Ahora o Nunca. Querido Antonio,
¿Cómo está, mi El estimado? dólar, el oro, ¿qué hacemos con el oro? Tú has hablado muchas veces, hay que tratar de atesorar en oro, pero en fin, pero hoy es un tema que le vamos a prestar más importancia, por favor. Sí, bueno, sí, el oro es definitivamente, podemos pasar a meses hablando del oro, qué es, qué significa y cuál es su valor. Bueno, de eso hemos hablado mucho en nuestro canal YouTube desde hace 6 años, pero yo creo que lo primero, bueno, importante entender que este sistema financiero que tenemos, evidentemente está enfrentando una crisis, una crisis que no es simple, es estructural, que nunca había pasado por ahí, por donde está. Como ustedes saben, desde, digamos, 1913, con la creación de la Reserva Federal, nace, pues, digamos, este mundo basado en deuda y crédito, pero ese sistema que evidentemente permitió un crecimiento sostenido, ha tenido un gran problema, que es el aumento exponencial de la deuda global. Y esos niveles de la deuda son ya insostenibles, tanto para los gobiernos como para las empresas y los ciudadanos, y están poniendo en riesgo el funcionamiento de los mercados y sobre todo la credibilidad, ¿no? De los países, de las instituciones. Y a medida que los países enfrentan dificultades para pagar sus compromisos, pues están emergiendo señales, evidentemente, de impagos soberanos, especialmente en los mercados de bonos, ¿no? Que son los que ayudan a los gobiernos a financiarse. Y esto aumenta el riesgo de una crisis financiera global que nadie quiere, pero que pareciera que es inevitable. Entonces estamos viendo en estos últimos 5 años y empezamos, yo diría, de post-COVID, y ya cada vez se hace más claro que estamos ante el nacimiento de un nuevo orden financiero. Algunos le llaman la formación del Bretton Woods 2.0. Ustedes recuerdan que el acuerdo original se hizo en 1944 y lo que hizo fue anclar las monedas al dólar estadounidense, ¿no? Que en ese momento todavía estaba respaldado por oro. Pero hoy, evidentemente, ante la erosión, pues, del poder del dólar y de la acumulación de la deuda, hay muchos países, más allá de los BRICS, son muchos los países que están uniéndose a un intento, pareciera, ¿no? Por un esfuerzo de no depender tanto del dólar, de salir de esa dependencia y de desarrollar incluso monedas digitales, ¿no? Las CBDC de los países. Ese proceso, por supuesto, reconfigura el sistema monetario global y va a provocar, ya está provocando mucha volatilidad, pero creo que falta mucho todavía en ese camino, mucha volatilidad económica, conflictos geopolíticos. Seguramente va a acelerar, pues, la transición hacia un nuevo orden que ahora le llaman multipolar. Yo no estoy tan convencido, pero en todo caso, lo que sí vamos a ver es muchos movimientos, ¿no? Y ahora vimos en la reciente conferencia de Kazán que se han dicho varias cosas. Una de las cosas es que Rusia quiere que se cree una bolsa de metales preciosos de los BRICS, es decir, una especie de imitación de la LME, ¿no? De la Bolsa de Metales de Londres, que quieren avanzar hacia una nueva infraestructura financiera y lo quieren hacer con una bolsa internacional de metales preciosos con el objetivo de garantizar precios justos, ¿no? Es lo que dicen ellos, y promover el comercio dentro de ese bloque. Como les digo, una especie de bolsa alterna que no sea la de Londres, la que termine definiendo las cosas. Ya en Shanghái hay una, pero quieren una quizás un poco más universal, ¿no? Quieren crear de alguna manera indicadores de precios más específicos para varios metales, no solamente para el oro y la plata, y establecer estándares para la producción, la comercialización de lingotes, y tratar, pues, por supuesto, de desarrollar herramientas similares a la de Londres para acreditar, compensar y hacer auditoría de los participantes de ese mercado, ¿no? Por supuesto, un intento más de países como Rusia, China, Irán, de tratar de sortear las sanciones occidentales y de crear sus propios mercados con sus propias instituciones. Y recordemos que Rusia, por otro lado, es el segundo mayor productor mundial de oro del mundo, ¿no? Y se ha visto muy afectado por las sanciones a sus empresas mineras, porque esas sanciones han sido, evidentemente, hay una empresa muy famosa que se llama Nornickel, que es el mayor proveedor global de paladio, Polypus, que es la principal productora de oro de Rusia. Todas esas han enfrentado dificultades. Una de ellas, pues, algunas no enfrentaron sanciones directas, pero como sea, son dificultades. Entonces, claro, una nueva bolsa de metales realmente no es que solamente pretenda competir con las plataformas occidentales, sino que quieren de alguna manera blindarse para el comercio interno y tener, pues, su propia estructura, ¿no? Y por otro lado, también supimos que Rusia anunció estos días, quizás una semana antes o 4 días antes, recuerdo, del tema en Kazán, anunciaron que quieren
agregar la plata en su reserva de metales preciosos, ya no solamente el oro, sino la plata, ¿no? Y evidentemente esto es un desarrollo fascinante, también teniendo en cuenta que, bueno, Rusia la quisieron aislar de Occidente, y es probable que si Rusia inicia pues un acercamiento a esto de tener reservas estratégicas de plata, muchos países también lo quieran hacer. Que recordemos, la plata no solamente tiene valor como, digamos, como moneda, como reserva de valor, valga la redundancia, sino tiene un valor industrial muy importante. Y ya no solamente Rusia estaría hablando de tener reservas de petróleo y de oro, sino de un metal que es estratégico para muchísimas cosas, ¿no? La plata funciona para muchos procesos industriales, entre ellos todo el tema este de los carros eléctricos, paneles solares, filtración de agua, y pare de contar, ¿no? Entonces, cuando vemos todos estos movimientos, decimos, ¿y por qué Rusia y por qué China están hablando y por qué están comprando tanto oro? Tenemos que hacernos la pregunta. Y no vamos a creer que lo están haciendo de 3 meses para acá, tienen tiempo haciéndolo. Y bueno, evidentemente porque yo diría que están sumamente comprometidos con una nueva realidad, porque esta en la que están, pues simplemente no les funciona. Y no solamente Estados Unidos está endeudado en dólares, está endeudado el mundo entero. Es cierto, la deuda nacional de Estados Unidos ya alcanzó 35 billones de dólares. La de Estados Unidos, que es un récord absoluto. Pero no creamos que el resto del mundo no está endeudado. Están sumamente endeudados todos. Hay países que, bueno, tienen deuda sana. Rusia es una, pero China tiene una deuda muy alta. Toda Europa tiene una deuda altísima. Entonces, Japón. Japón, bueno, ni hablar, es el país más endeudado en relación con su PIB del mundo, pero hay una deuda muy grande, y esto ha marcado pues un crecimiento alarmante. De hecho, en Estados Unidos de alguna manera han acumulado 1 billón de deuda, lo han reducido, digamos, de décadas a meses. Imagínate lo rápido que se están endeudando. Y los pagos de intereses de la deuda de Estados Unidos ya están superando el presupuesto de su complejo militar industrial. Ese gasto militar que ya de hecho es superior al de Rusia, al de China y al de Europa juntos. Bueno, ya Estados Unidos sobrepasó y está pagando más por intereses que por la propia deuda. Entonces el costo financiero es asombroso, y esto está generando mucha preocupación sobre la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto, como todo el dinero va allí, los inversores tienen ya un buen tiempo preguntándose, ¿vale la pena invertir en esos bonos? ¿Nos los van a pagar realmente? Entonces, a diferencia, claro, de los países en desarrollo, Estados Unidos, por supuesto que se beneficia de los que algunos expertos como Richard Werner llama el privilegio exorbitante, ¿no? Que es imprimir su moneda para pagar su propia deuda. Esto lo adquirieron, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos quedaron con esto que llaman el privilegio exorbitante, que ha sido criticado por Europa, específicamente por Francia desde 1960 con De Gaulle. De Gaulle, de hecho, lideró las primeras críticas y exigió, de hecho, que de alguna manera que el oro fuera devuelto a Francia. O sea, pidió oro a cambio de dólares, y en 1971 vimos entonces que Nixon rompió ya ese acuerdo y simplemente rompió pues la conversión del dólar con el oro, y el dólar quedó basado básicamente en la promesa y en los portaaviones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estados Unidos, para sostener el valor del dólar tras el 71, pactó con Arabia Saudita, por supuesto, la venta de su petróleo exclusivamente en dólares, y Arabia Saudita, pues a cambio de seguridad y de otras cosas, otros favorcitos, iba a reinvertir el 80% de esos ingresos petroleros en bonos del Tesoro americano. Y por supuesto, esa actividad pues fue generando lo que hoy conocemos como el mercado del eurodólar, ¿no? Donde todos los países, la gran maquinaria de países del mundo, necesita dólares para hacer transferencias, para pagar, para comprar bienes y incluso servicios. Entonces, claro, el valor del dólar es clave para los Estados Unidos para mantener ese privilegio exorbitante, porque si el dólar pierde valor, ese privilegio desaparece. Y entonces ese privilegio en el fondo se sostiene con violencia. ¿Por qué? Porque la dependencia global del petrodólar lo que ha hecho es llevar a Estados Unidos a tomar acciones muy drásticas. Lo vimos en el caso de aquí, de hecho, creo que lo comentamos una vez, para intentar evitar que países vendieran petróleo en otras monedas. Lo pasó con Hussein en Irak, que quería vender su petróleo en euros, y pum, terminó siendo un gran dictador terrorista. Y pasó en Libia con Gaddafi, que quería vender su petróleo en oro, y terminó siendo el triple de terrorista y dictador. Antes no era mucho, antes de esa idea no eran tanto. Entonces, claro, hoy aparece la expansión de estos BRICS, y más países están buscando reducir su dependencia al dólar, porque vieron lo que le pasó a Rusia,
que les confiscaron 300.000 millones de dólares, y están formando alianzas comerciales entre ellos, están empezando a negociar en sus propias monedas, a hacer comercio en sus monedas, y China ha dejado de invertir en los bonos del Tesoro norteamericano y empieza a diversificar un poco sus reservas en activos, digamos, institucionales alternativos. Ellos tienen el famoso Banco Asiático de Inversión, que es de infraestructura, y entonces están metiendo el dinero por todos lados, están tratando como de dejar de comprar bonos del Tesoro. Entonces, digamos que para ponerle la guinda al pastel, les estoy contando el lado, voy a contar dos lados, que quiero que sepan, amigos. Yo como periodista hago mi trabajo completo. Les estoy contando el lado que está propiciando la desdolarización, pero luego le voy a contar el lado de lo difícil que es desdolarizar y lo doloroso que es, para que no crean que esto es solo un evento que es así y ya. No, esto es bien complicado. Entonces, bueno, lo cierto es que vemos que hay un montón de países que están desplomándose sus superávit comerciales. Países como Japón, Alemania, la misma Arabia Saudita, que antes compraban cualquier cantidad de bonos del Tesoro, por sus superávit comerciales ya no lo pueden hacer porque ya no están generando esos superávit. Entonces están poniendo presión sobre ese sistema financiero de la deuda estadounidense, porque así se ha sostenido el mundo estos últimos 70, 80 años. Los países compran bonos del Tesoro y reciben intereses con el tiempo. Entonces su dinero es una forma de ahorrar y recibir algo a cambio, ¿no? Y Estados Unidos usa eso para financiarse, para financiar sus gastos, sus campañas militares, sus bases en el exterior, etcétera, etcétera, toda su burocracia y todo lo que hacen, ¿no? Entonces se cree en este momento que realmente lo que parece una fortaleza del dólar realmente se está sosteniendo es porque Japón y Europa han debilitado de manera intencional sus monedas. Es una especie de manipulación concertada detrás de bastidores que, por supuesto, ha dañado sus economías, pero mantiene la ilusión de un dólar fuerte, porque al final estos países prefieren dañar su economía que dañar el sistema que está montado, porque el sistema que está montado dañaría a todos. Entonces, por supuesto, estamos aquí en una encrucijada muy, muy interesante y por eso les digo, vienen 5 o 10 años muy volátiles porque estamos cambiando la piel del sistema y eso puede ser muy, 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 muy doloroso. Entonces, con el aumento, como les decía, de la deuda que no para y entonces tenemos tensiones geopolíticas que están en alza, la pregunta ya no es si habrá una crisis, sino es cuándo va a ocurrir esa crisis. Y por eso vemos tantos conatos de guerra en todos lados. Y Estados Unidos, por supuesto, se está enfrentando por primera vez en su historia a un escenario sin precedentes, que es la desdolarización, el aumento de su propia deuda y la posibilidad de un reset financiero. Por supuesto, tiene muchas cartas por jugar y un país con muchas, digamos, fortalezas todavía, ¿no? Tiene las elecciones que se acercan, tensiones internacionales que digamos, pueden acelerar ese proceso de reset. Pero por otro lado, entonces vemos que los BRICS se mueven en la dirección que de alguna manera les dé una especie de salida, ¿no? Y entonces han inventado esto que llaman el Enbridge, que lo explicamos aquí en el canal con Don Ariel. Explicamos que lo que están haciendo los países es acumular oro masivamente, de alguna manera impulsando los precios de ese metal. Han subido de alguna manera por la compra intensa de muchos países que no son ni Estados Unidos ni Europa, todos estos años, 5 o 6 años comprando oro. Y la idea, digamos, estratégica es buscar reemplazar los bonos del Tesoro como principal reserva internacional y tratar de poner la piedra sobre el oro, o sea, que el oro sea el nuevo sistema, ¿no? De ahí esté basada la confianza. Ya sabemos que ese sistema Enbridge, ¿de qué se trata? Es una plataforma internacional que ya de hecho fue lanzada en 2021 y ahí está metida en eso el BIS, que es el Banco Internacional de Pago, el que llaman el Banco de Bancos. Y lo que quieren es reemplazar el sistema de pagos transfronterizo basado en dólares y quieren hacerlo mediante monedas digitales, ¿no? Los CBDC de países. Y ahí los miembros, por supuesto, ya los conocen. China, ahí está también la gente de Tailandia, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, está la misma Arabia Saudita. China, por supuesto, los lidera porque ya China tiene, digamos, un avance en todo el tema de la infraestructura técnica de todo el tema de blockchain, ¿no? Y con su computabilidad, tiene una especie de compatibilidad con Ethereum. Y entonces están de alguna manera ya en práctica tratando de resistir las sanciones occidentales y eso está funcionando. Y desde el 2022 hemos visto que otros bancos centrales, China, Tailandia, Arabia Saudita, todos han empezado a comprar oro. En el caso de Europa, incluso Polonia ha comprado mucho oro, Turquía, y ya se rompió esa correlación histórica del precio del oro y los bonos del tesoro protegidos por la inflación, los famosos TIPS. Entonces, en lugar de vender durante tiempos de incertidumbre,
y usando, digamos, durante los repuntes, realmente los países están impulsando la demanda y los precios. Ya no están usando el oro como una manera de aprovechar un momentum, sino están, de hecho, impulsando el propio precio. Y los países miembros de ese Enbridge pareciera que están prefiriendo ahora almacenar sus superávit comerciales en oro en lugar de bonos estadounidenses. Entonces, parece que es una tendencia que algunos han llamado gold recycling, como reciclamiento del oro, que está reflejando pues un cambio significativo en la gestión de esas reservas internacionales y que promueve pues una mayor independencia del dólar. Repito, no son 2, 3 países, son varios y con mucha fuerza. Tampoco les digo que lo están haciendo todo de ya, no pueden, es imposible, porque evidentemente es un sistema que está, yo lo voy a explicar con calma en un momento, pero tratar de salir del dólar es como tratar de quitarse un chicle de la cabeza, del cabello largo, ¿no? De una melena. Y parece que es un buen ejemplo para decirlo, ¿no? Ya lo voy a explicar por qué. Lo cierto es que estamos viendo muchos esfuerzos, ¿no? De todos estos países que, como saben, les dicen BRICS, que es un concepto de Jim O'Neill, trabajador de Goldman Sachs en Reino Unido en los años 90, donde decía, mira, tarde o temprano estos países se van a unir por su demografía, ¿no? Ahora Jim O'Neill piensa que después de muchos años que realmente no representan ninguna amenaza, pero lo cierto es que se están reuniendo y están haciendo cosas y tienen, de alguna manera, están poniendo nervios sobre algunos actores en Occidente. Como Entonces, ello sería, si me permites, que es que parece que la tiene bastante más clara, que es el propio Trump. Porque tú decías recién, le confiscaron 300.000 millones a a Rusia y Rusia. a personas rusias. Han sancionado, porque esto por ahí no lo sabe mucha gente, han sancionado no solamente a Rusia, a Irán, a Corea del Norte y a muchas empresas, incluidas occidentales, francesas, alemanas, Sí. con esto de la extraterritorialidad del dólar. En fin, Estados Unidos ha usado y abusado de su poder de sancionar. Y esto ha despertado, obviamente, muchísimas alarmas en muchos lados. Pero hay alguien que ha tomado conciencia de esto, o por lo menos que la tiene clara. Y aquí lo vamos a ver un segundo, querido Sí, Antonio. sí, claro. Porque además está sobre el debate, ¿no? Que es el día de hoy. Y que es el amigo Trump. Question is, would you strengthen or modify any of Le hacen una pregunta. So Vamos a my escuchar. specific question is, would you strengthen or modify any of these economic sanctions programs, particularly Russia? Le preguntan si va a modificar, esto fue hace unos días, si cuando sea presidente él va a modificar esta política de sanciones. Including the pipeline you mentioned. Well, it's a great question. The problem with what we have with sanctions, and I was a user of sanctions, but I'd put them on and take them off as quickly as possible because ultimately it kills your dollar and it kills everything the dollar represents. Mata el dólar las sanciones. Él tiene claro que mata el dólar. And we have to continue to have that be the world currency. I think it's Tiene que seguir siendo el dólar la moneda del important. mundo. I think would be losing a war. If we lost Debilitar el dólar, dice, es como perder una guerra. If we lost the dollar as the world currency, I think that would be the equivalent of losing a war. Perder que el dólar pierda su poder de moneda mundial es perder una guerra. Está escrito, pero lo repito porque... That would make us a third world country, and we can't let it happen. So I use sanctions very powerfully against countries that deserve it, and then I take them off. Because look, you're losing Iran, you're losing Russia. China is out there trying to get their currency to be the dominant currency, as you know better than anybody. All of these things are happening. You're losing so many countries because there's so much conflict with all of these countries. Lo dice claramente Antonio, ¿no? Está claro, ¿no? Sí. Tantas sanciones, tantos conflictos con el mundo, se nos están yendo los países, dice Irán, Rusia, China ya se fue, etcétera. O sea que este hombre tiene claro. ¿Tú crees que Sí, este dilema? sí, lo que pasa es que él también habla para los oídos que lo quieren escuchar, ¿no? Dice cosas un día, después dice otras. El otro día habló de que va a tratar con las tarifas, ¿no? De obligar a que los países usen el dólar. Y cuando tú escuchas que una moneda tiene que ser impuesta, es decir, tiene que ser forzada, ya tú te das cuenta que hay problemas, ¿no? Porque las monedas no son forzadas, los mercados la usan.
Es una convención, un Claro, acuerdo. Nos sí, ponemos de acuerdo. y es un acuerdo incluso tácito. Entonces, claro, yo creo que ellos están metidos en grandes problemas, pero evidentemente no es tan simple vencerlos con el tema del dólar. Yo quiero llegar ahí porque yo sé que hay gente que ve la historia dual, ¿no? Estos son los malos y estos son los buenos, y entonces los que tienen problemas son todos los países que están invertidos en dólares. No, los que no están invertidos en dólares también, y ya les voy a explicar por qué. Pero no quería dejar de pasar el hecho de que vemos que hay una intención hacia el oro, no solamente de comprarlo, no, de minarlo. Hemos visto a Emiratos Árabes y China comerciando con robustos lazos, comerciando con oro y moneda local. Hemos visto a Arabia Saudita abriendo una nueva refinería de oro en Riad, y hemos visto los cálculos. De hecho, algunos expertos en el tema del oro dicen que ahora mismo está representando un 19% de las reservas internacionales. Antes, en el 2014, era el 10%, ya va casi por el 20%. Entonces estamos viendo, en el caso del dólar, cayó del 62% en 2001 al 48% en 2024. O sea, lo que estamos viendo es que las curvas empiezan muy lentamente, suben las reservas de oro y bajan un poquito las del dólar, ¿no? Entonces, o las participaciones, digamos, ¿no? Entonces, estamos viendo ese escenario. Por supuesto, repito, es una transición lenta. Creo que es inevitable, pero va a ser muy lenta y no va a ser, la gente está esperando una desaparición inmediata y no funciona así. Creo que la combinación del oro y Enbridge, por supuesto que sugiere un cambio muy profundo en el sistema financiero global, pero no es tan rápido. Eso es lo que quiero que entendamos. Y los países, ni siquiera a Rusia ni a China le conviene que sea rápido, porque ese proceso es muy complicado. Todos los grandes contratos del mundo de materias primas, de temas tecnológicos, de cambio de productos como chips, etcétera, etcétera, todos están firmados en dólares. Patente. Sí, patentes, y el mundo está endeudado en dólares. Entonces yo quiero que entendamos eso. Aunque hay una demanda, ciertamente, había una demanda, de hecho, oriental muy dura, de todos los países orientes, comprando oro. Ahora hemos visto incluso países de Occidente, estos últimos 2 años, comprándolo. Y lo que solía pasar antes, que veíamos que los bancos centrales de China y Arabia Saudita seguían, digamos, conservando sus reservas. Eso, bueno, está pasando. Eso evita un poco que el mercado vuelva a su antiguo patrón de venta de oro y entonces enviarlo a las refinerías de Suiza. Ahora no, ahora están sacándolo y lo están dejando en China, ¿no? Y vemos, como les digo, a países de Occidente también comprando oro, que ya no es solamente países y particulares. Tú te metes aquí en un Costco, aquí en México o en Estados Unidos, y eso era imposible pensarlo hace 3, 4 años. Costco está vendiendo oro, onzas de oro, en pequeños lingoticos de onza, y están rompiendo récords de venta, no solamente en Estados Unidos. Aquí en México tengo entendido que también están rompiendo récords de venta. Ahora bien, vámonos al otro lado, al lado un poquito más odioso para los que son duales, ¿no? Los buenos y los malos. Fíjense, vamos a hablar del tema del dólar y el dólar en la melena. Muchos siempre cometemos el error de pensar que vamos a analizar solo los Estados Unidos de manera aislada, porque estos son los malos, y entonces ellos se van a caer solos. Yo creo que eso es un problema en nuestro análisis. Si lo hacemos así, estamos equivocados. Yo creo que concluir que solamente Estados Unidos va a colapsar es ser bien iluso. Yo creo que hay que ver el contexto global y nos damos cuenta que otros países tienen problemas iguales o peores que Estados Unidos. Y aparte carecen de las ventajas estructurales que ellos ya tienen. Estados Unidos, repito, no es perfecto, santo de mi devoción no es. Entiendo que han sido criminales para el trato al resto de las naciones, que deben ser de alguna manera, le deben relevar del poder de alguna manera. Por supuesto que no son ni cerca de lo que ya podemos conocer como perfección, pero sigue siendo un refugio seguro para los inversores globales, querámoslo o no. Porque si tú quieres poner tu dinero en China, bueno, en China hay control de capital. Si quieres poner tu dinero, qué sé yo, en Arabia Saudita, bueno, tú no sabes hasta cuánto dura el sultán que tienen ahí, el emir que tienen ahí, ¿no? Entonces, lo que intento decir es que es complicado. Con todos sus problemas, todavía tiene muchas cosas que le favorecen. Y a pesar incluso de su cada vez más evidente corrupción, su falta de democracia, eso ya se convirtió realmente en una especie de oligarquía de las corporaciones y bueno, es el cartel más grande, ¿no? Los BlackRock y las 6 grandes tecnológicas realmente mandando. Las crisis globales, históricamente, todas las crisis globales lo que hacen es
incrementar la demanda del dólar. Por diseño del sistema, o sea, el sistema está diseñado para que cada vez que hay una crisis, el dólar es buscado. Recuerden que no solamente Estados Unidos tiene la deuda en dólares, el resto del mundo lo tiene y debe pagar su deuda en dólares. Entonces, a través, digamos, de ese mercado de eurodólares que llamamos, ¿no? Ese mercado representa una deuda denominada en dólares que está fuera de Estados Unidos, que es realmente grande y es una trampa que se creó desde hace muchos años, de décadas, porque los países no pueden imprimir dólares para pagar su deuda, solamente lo puede hacer Estados Unidos. Por eso vimos hace un tiempo a Greenspan, Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, decir Estados Unidos nunca va a caer en default, porque nosotros podemos imprimir nuestra propia moneda. Entonces, hemos visto, amigos, esto es importante, que en cada crisis que ha existido, crisis, digamos, globales de desaceleración económica, recesión, digamos, en los últimos 25 años, para no irnos más lejos, el dólar lo que ha hecho es fortalecerse. Cada vez que hay una crisis de ese tipo, el dólar sube su valor. Y eso puede ser, digamos, una reacción a la crisis o incluso pues a otros detonantes, pero existe una correlación entre crisis y dólar, y el dólar se va al alza. Y parece que la historia en ese aspecto no se equivoca y es inevitable. Cada vez que hay una crisis, el dólar sube de valor. Entonces, ya eché la historia y creo que todos ustedes saben cómo se consolidó el dólar como moneda pues, de reserva mundial por esos acuerdos históricos, ¿no? Digamos, que se creó el petrodólar a través de Arabia Saudita, ya eso lo hemos comentado en varios programas, pero lo cierto es que ahí se creó como una especie de red, de efecto red, ¿no? Vamos a tratar de compararlo hoy como lo que fuese Facebook o Twitter. Mientras más actores actúan en esas plataformas, más crece la necesidad de usarlas. Nosotros sabemos que son malas, pero cada vez se mete más y más gente allí y cada vez se hacen más y más imprescindibles, ¿no? La usan cada vez más y más empresas para vender sus productos, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema financiero que tenemos todavía crea dinero a través de la deuda. Todavía eso no ha terminado. El dinero es creado a través de la deuda. Entonces, para tú poder desdolarizar, lo que tienes que hacer es reducir la deuda global. Pero ¿qué pasa? Que para hacer eso implica desempalancar masivamente las economías y eso va a crear una crisis deflacionaria enorme. Y ya sabemos que a los líderes globales, a nuestros presidentes, no importa el país que sea, no les gusta salir del poder, no les gusta crear tensiones que los saquen del poder. Tiene altísimo costo político la deflación y entonces por eso es que yo apuesto que lo que vamos a seguir viendo por ahora es más inflación. Ahora, la pregunta que me hacen siempre, ¿es posible desdolarizar? Claro que es posible, sí se puede. De hecho, Rusia, don Ariel, es el país que la tiene más simple, más fácil. ¿Por qué? Porque Rusia tiene, gracias a sus materias primas, Rusia tiene todo, tiene agua, materias primas, gente y energía. Entonces, claro, y poca deuda. Para ellos sería fácil, pero Rusia no está sola en el mundo. Rusia está en la necesidad de comerciar con todos. Entonces, claro, un proceso de desdolarización global sería muy doloroso y destructivo para otras economías que sí están muy endeudadas. Una de ellas es la propia China. Sin hablar de India, sin hablar de Brasil, que son otras, ¿no? Y para de contar, ¿no? Australia, Canadá, Japón, ni hablar Corea del Sur. Entonces, lo que quiero que entendamos que no es un problema de países endeudados y también de los no endeudados. No, el problema es para todos. Yo quiero que lo que entendamos también es que las declaraciones que hagan en los BRICS, de qué van a hacer, que no sé qué, tal, todas esas declaraciones que hagan son muy bonitas, pero no bastan para cambiar la estructura financiera. Sobre todo para cambiarla sin consecuencias severas, sin que nosotros suframos eso. Sobre todo porque Estados Unidos logró algo que fue el famoso outsourcing. Cuando Estados Unidos sacó su dependencia, ¿no? Por codicia, básicamente, que sacó todas sus industrias y las sacó afuera. China ahora produce todo y Vietnam y tal. Ellos no producen nada, todos lo producen de afuera. Perfecto. Tú dices, hombre, qué malo, Estados Unidos ahora no produce nada. Eso es cierto. Por un lado es negativo, pero por otro lado es positivo. ¿Por qué? Porque para hacer todo eso, esos países necesitan dólares. Y entonces, claro, esos países mañana no creo que puedan decir la noche a la mañana, no, yo me doy el lujo de no venderle a Estados Unidos 10,000 toneladas de papas que le vendía durante 10 años. ¿Sabes cuánta gente se va a quedar desempleada? ¿Cuánto dinero va a dejar de entrar al país? Entonces, son muchos los países que ciertamente le venden cosas a Estados Unidos, pero en el fondo están dependiendo de ellos, porque ellos son quienes lo consumen y necesitan dólares para hacerlo.
Yo no es que esté de acuerdo con esto, amigos, no me malinterprete, porque a la gente le encanta de ponerte etiquetas y de que tú eres pro gringo. No, yo te estoy diciendo la realidad histórica y nuestra realidad histórica actual también, ¿no? Ni siquiera la del 70, la de ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que el sueño húmedo de muchos de los que creemos que Estados Unidos es el enemigo es que caiga el dólar. Pero si cae el dólar, les voy a explicar lo complejo que es. Lo que va a pasar es que si cae el dólar, cae el valor del dólar, lo que va a pasar es que se va a añadir más liquidez al sistema. Y eso va a perpetuar incluso más el uso del mismo dólar. La desdolarización real solamente puede ocurrir si se reduce la deuda en dólares. Entonces eso va a empujar al dólar, por supuesto, aún más arriba, va a subir su valor en un proceso, repito, forzado de desapalancamiento que va a ser muy doloroso para todas las economías del mundo. Y sobre todo para los países nuestros países emergentes, países como, digamos, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela y para de contar, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicarlo. ¿Qué sucede si baja el dólar? Va a entrar más liquidez al sistema. Un dólar más débil, amigos, normalmente lo que significa es que cuando el dólar está débil, significa que hay más dólares circulando. Y eso facilita que tú pagues las deudas, o sea, que los países pagan sus deudas. ¿Por qué? Porque el dólar está más débil. Eso fomenta el comercio usando el dólar. Mientras más débil está, más países pueden negociar. Cuando el dólar está fuerte, pasa lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el dólar se deprecia, se va a seguir usando intensamente en el comercio global y en pagos de deuda, porque de alguna manera, bueno, es favorable, está barato. Y es lo que de hecho han intentado hacer de manera artificial. De hecho, ahorita la conversación, creo que en esa misma entrevista que le hicieron a Trump, le preguntaban si él iba a insistir en debilitar el dólar, porque de alguna manera le da a Estados Unidos, le da competitividad, un dólar que no sea tan caro. Entonces, otra pregunta, para reducir la deuda en dólares es necesario para desdolarizar, es decir, si quieres desdolarizar, tienes que reducir la deuda en dólares, evidentemente, porque muchos países y empresas tienen deudas enormes en dólares. Entonces, mientras esa deuda exista, ellos van a necesitar dólares para cumplir con esas obligaciones, manteniendo la demanda de ¿qué? Del mismo dólar, porque la tienes que usar para pagar. Entonces, la única manera real de romper la dependencia del dólar es reducir y eliminar esas deudas. Pero eso es un proceso doloroso, eso trae deflación. Y vamos a ver a mucha gente despedida de sus trabajos, muchas empresas cerrando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si se reduce la deuda en dólares? Menos deuda implica que la economía global se va a desempalancar. Es decir, reduce el uso del crédito. Pero si reduces el uso del crédito, por supuesto vas a crecer más lento. Porque todavía no hemos inventado otra forma, no existe todavía otra forma. Ojalá que aparezca, pero por ahora no existe. Entonces, al reducir las deudas en dólares, hay menos dinero que circula, lo que hace que el dólar se fortalezca. Es simple, menos dólares, más valioso. Por eso es que el oro es valioso, porque hay menos. O sea, no existe, no todo el mundo tiene oro. Si fuese muy abundante, bueno, valiera muy poco, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es un problema para nosotros? Porque si el dólar se fortalece mucho, entonces pensemos que, bueno, ok, paguemos todas las deudas y tal. Entonces el dólar se fortalece demasiado. Y los países que aún tienen deuda, porque las van a tener, porque están sumamente endeudados mucho, entonces van a enfrentar dificultades para pagarla. ¿Por qué? Porque el dólar va a subir mucho. ¿Y qué va a generar? Una crisis financiera enorme. Entonces, lo que quiero que entiendan que esto es un proceso doloroso, les repito, como el chicle que está pegado en la melena, porque la reducción de una deuda global implica un shock económico y muchas economías están acostumbradas ya a operar con mucha deuda, muy apalancadas. Es decir, bueno, Japón es el mejor ejemplo, pero no hablar de Japón. Todos los países emergentes, todos los que queremos salir del rollo, tenemos que salir del rollo pidiendo prestado, lamentablemente, ¿no? Y ustedes lo ven, Venezuela con China y con Rusia y Argentina con el FMI y para de contar, ¿no? Entonces, voy a tratar de concluir. ¿Se puede dolarizar? Sí, pero se tienen que reducir la deuda en dólares. Y ese proceso que en lugar que nosotros creemos que va a debilitar al dólar, pero lo que va a es terminar fortaleciéndolo, por lo menos de manera temporal, y va a crear mucha inestabilidad financiera. Entonces, la transición hacia un mundo sin dólar, lo que yo le pido a Dios es que sea muy lenta y poco a poco, porque el sistema está demasiado atado a esa moneda por sus deudas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que no
piensen en el plano del bueno y el malo y de la película que termina en 2 horas. No funciona así. Si esto fuese así, si queremos que suceda así, va a ser algo violento y por supuesto es peor todavía porque estaríamos hablando de una guerra. ¿Ok? Entonces, yo espero que me estén entendiendo y no crean que es que yo estoy a favor de los gringos o que estoy en contra de China y de Rusia. No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es explicarle cómo está construido el sistema, lo vicioso que es y lo difícil que va a salir de él. Y como yo tengo 2 hijas pequeñas, yo le pido a Dios que estos 10 años, para llegar a esa transición, sean lo menos violentos posible y que si se va a dar esa desdolarización, que sea bien lenta, para que no nosotros, los seres humanos, sobre todo en nuestros países, los países emergentes, no suframos las consecuencias de ver a nuestro vecino cómo tiene que cerrar su negocio porque ya no tiene cliente, o cómo vemos al vecino que quedó despedido porque su empresa cerró. No sé si me están entendiendo, don Ariel. Sí, claro que sí que te estamos entendiendo y sobre todo entendemos tu buen corazón y tu punto de partida que es crítico, pero sabemos de qué lado estás. Es un tema, obviamente, que no lo vamos a poder agotar nosotros aquí ni dejar definitivamente claro. En todo caso, yo tengo una visión un poquito diferente. Yo creo que la historia de la humanidad, primero que nos sorprende, que pasan cosas que no están previstas y que efectivamente el tema es la deuda y la deuda está contraída con algo, porque uno dice, a ver, ¿con qué está contraída la deuda? No se sabe ni con qué. Está contraída con bancos y está contraída sobre todo con familias, está contraída con colectividades. Y eso es lo que en este proceso de estos últimos, yo diría 2 o 3 años, con la guerra de Ucrania y ahora con el genocidio de los palestinos, ha acelerado este proceso que venía dándose porque los BRICS nacieron hace 20 años, 15 años, no recuerdo cuánto, cuando eran BRIC, todavía sin Sudáfrica. Y como siempre pasa en la historia, por momentos se acelera. A veces las personas creen o creíamos, yo era uno de ellos, que en la historia se producían revoluciones, cortes. Y en realidad lo que yo creo que pasa es que la historia se acelera, lo que se venía gestando en un momento pega una acelerada y se producen cosas que, no sé, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la independencia de América, llamémosle como quiera, podemos buscar muchas cosas, la caída del Imperio Romano, que en realidad no fue ni en la fecha que se cree, ni la velocidad que se cree, pero digamos, la historia pega aceleradas. En todo caso, lo que los ciudadanos, no los políticos, porque tú bien dices, los políticos cuidan su quintita, cuidan su negocio, cuidan su tinglado, su chiringuito, y después te explican a través de los medios de comunicación que todo está bien y que ellos siguen a cargo. Y son unos irresponsables. Basta ver los debates entre Kamala Harris y Trump para darse cuenta que estamos en manos de, yo diría, mi perrita me parece que tiene un nivel intelectual superior al de esta gente. Lo mismo con los líderes europeos y una gente de una insolvencia intelectual y una corrupción sin límites, ¿no es cierto? Pero los pueblos, la gente está tomando conciencia que este sistema no va más, pero no va más no por una cuestión ideológica, sino porque vivimos endeudados, porque la Europa súper desarrollada, aquella en la que yo nací, me crié y demás, hoy está reducida a 1.000 euristas, las personas ganan 1.000 euros, viven casi en el borde de la miseria para estándares europeos, y hay un sentimiento de que ya este mundo así no va más. Y lo que están tomando conciencia los ciudadanos, y creo que en parte tu canal, el mío y de muchos otros, somos gotitas en el océano, tratamos de explicar es que, primero, en manos de quiénes estamos, de estos banqueros, de estos políticos, porque el sistema financiero mundial en realidad lo manejan, yo creo que 20 personas, 20 familias, llámalo como quiera, BlackRock y demás. Son pequeños grupos, pequeñas élites, y estamos tomando conciencia de que esas élites nos llevan a la ruina al 99% de los ciudadanos del mundo y a el superpoder de esa gente. Y ese mundo yo creo, y no es solamente un deseo, porque también hay que ver, tú lo decías en los tiempos y los procesos los dolores que pueda generar, ese mundo es el que está en acelerada decadencia y no depende de Putin ni de Xi Jinping, porque Putin hasta ayer
estaba enamorado de Europa y de Estados Unidos y quería entrar a la OTAN. Ahora ya no, porque en realidad porque le robaron los 300.000 y etcétera, y Xi Jinping. Tampoco es que ellos son los ideólogos de... Pero digamos, hay un mundo, hay algo que se está acelerando y que estamos tomando conciencia de que así no podemos seguir viviendo, porque en estas condiciones realmente no nos lleva a la felicidad, nos lleva a una esclavitud mayor a través de lo que decíamos de la deuda. Yo estaba mirando hoy, en realidad hablé con un tío mío, un primo mío en realidad, que tiene empresa en Francia, va a cerrarla y tiene 200 empleados, pero ya no puede competir, y estaba mirando en el noticiero francés, la gente se queja porque la automotriz va cerrando. Es decir, hay un estado de ánimo en la sociedad, en las sociedades, que van indicando que así no se puede seguir viviendo. Entonces, y que a su vez este sistema es, como decía alguien, tiene pies de barro, es decir, es bastante frágil, ¿no? Es bastante frágil. Pasó en Alemania en los años 30, alguien tomó una decisión y los banqueros tuvieron que salir corriendo. Claro, después le armaron una guerra mundial, ¿no? En todo caso, yo creo que como tú sí dices, y en esto estoy plenamente consciente contigo, de acuerdo contigo, es que ese proceso va a ser, como todos los procesos de cambio de época, va a ser doloroso, va a ser, y que lamentablemente, porque estos psicópatas nos van a llevar a la guerra, nos van a llevar a una guerra global, mundial, regional, multiplicada en muchas formas, híbrida, etcétera. Nos van a llevar y por eso el afán, por lo menos mío y de muchos de nosotros, es alertar sobre este mundo y dar algunas señales de por dónde va a andar. En todo caso, para no ser más aburrido, es el tema de la deuda. La deuda es impagable y todos sabemos que es impagable. ¿Y que es impagable? Porque ellos quieren que sea impagable. Los Rothschild no quieren que alguien, digo los Rothschild porque hay que ponerle nombre, Sí. no queda en el mercado. El mercado tiene nombre y apellido. En el caso de Argentina son 5 personas que manejan el mercado, porque a veces las personas que para que todo quede en la nebulosa. Los Rothschild no quieren que les paguemos, que los países, las empresas o las personas les paguemos las deudas. El negocio de ellos es que la deuda sea eterna y siempre estemos pagando intereses sobre intereses bueno, ese sistema no va más. Y tenemos que terminar, no va más, creo yo, porque es esclavizante. Está bien, dura hace mucho tiempo, es cierto. Entonces, yo en esto estoy de acuerdo contigo. Si dura hace tanto tiempo, quizás siga. Y que vamos a ver hasta dónde. No sé si 5, 10, 50 años, no lo sé. Pero en todo caso, yo creo que la historia, y acá hablo como historiador, nos puede dar sorpresas. Nos puede dar sorpresas y más de uno se puede llevar una sorpresa. Y yo cito siempre el ejemplo de Luis XVI, rey de Francia, que ahí en el 14 de julio de 1789, ya Francia venía con muchas revueltas, ¿no? Venía con revueltas campesinas por tema del pan y el precio de los alimentos y demás. Se levanta una mañana y le pregunta a su edecán, porque ya escuchaba que la cosa, dice, ¿otras revueltas más en París? Y el edecán, que era el príncipe de Artois, creo que era, le dice, no, es una revolución. Y pasó el 14 de julio, la toma de la Bastilla y más. Que yo creo que a veces la historia nos sorprende. El único caso donde la transición de un imperio a otro fue bastante pacífico fue de los británicos a los americanos. Pero esto no es para desacreditar tus palabras, querido Antonio, porque son totalmente lógicas y sensatas y científicas, inclusive más que las mías. Sí, no, Pero, es que don Ariel, sí, yo estoy seguro, esto es inevitable, o sea, nosotros vamos a otro formato, y lo digo desde el principio, o sea, este sistema como está es inviable. Lo que quiero que la gente entienda es que no espere ver esto como una película y prepárese más bien, porque la mejor forma de verlo es preparándose. Y usted dirá, ¿teniendo dólares o oro en su casa? las dos cosas sirven, porque vamos a momentos inflacionarios y vamos a momentos deflacionarios. O sea, precisamente hemos armado este seminario gratuito para ustedes, para los usuarios de este canal, para los suscriptores de este canal. Fue una idea de hace una semana, ya se escribió muchísima gente, no va a costar ni un centavo. Lo que queremos explicar el ABC de lo que usted necesita para prepararse. Si usted ya sabe todo, no se meta. Es para los que tienen dudas. Mira, ¿y
¿cómo es el tema del oro? ¿Y cómo lo compro? ¿Y a quién? Y Y esto, podrán hacer preguntas y claro, sí, sí. ah, ¿Y cómo es el tema de prepararme mi casa? ¿Qué debo hacer? ¿Y pago mis deudas o no las pago? Y si tengo una casa, ¿y qué hago? O sea, todas esas cosas las vamos a analizar en cuanto a, sobre todo las opciones. ¿Qué opciones tenemos para ir construyendo un patrimonio que nos resguarde estos próximos 10 años y poder sacar provecho de tanto ciclos inflacionarios como pequeños choques deflacionarios que seguramente van a llegar? una Repito, pregunta sí. Antonio, perdona, que mucha gente se hace en Estados Unidos, dice, para que tú has vivido, yo he vivido en los Estados Unidos, no hay que comprar casa. Lo mejor es alquilar, comprar casas para rentarlas. ¿Ese Sí. esquema es válido? ¿Es válido para América Latina? ¿Hay que tener casa propia? ¿No? Sí, Son preguntas, ¿no? yo siento que es un tema bien filosófico en muchos lados, en muchas partes, porque depende de lo que quiera, ¿no? Yo en mis asesorías personalizadas lo que suelo, cuando me llaman y me lo dicen, ya, pero tú quieres regresar a tu país, porque la toman muchos latinos, ¿no? Entonces Sí, sí. me dicen, bueno, yo sí quiero regresar a mi país. Bueno, si tú quieres regresar a tu país, tu misión tiene que ser comprar una casa en tu país. Especula aquí, en Estados Unidos, pero tener una casa depende, porque fíjate, depende de dónde. Yo te pongo un ejemplo. Si tú vives en Miami y compras una casa cash en Miami, tú todos los meses tienes que pagar, todos los años tienes que pagar $11,000 en impuestos. O sea, son como $1,000 al mes, un poco más, un poco menos, depende de dónde estás. Entonces, evidentemente, estás pagando una renta de tu propia casa. Ahora, si compras una casa en Arizona, en Scottsdale, bueno, los impuestos al año pueden ser $2,000. Entonces, la cosa cambia, depende Bueno, de lo pero que... puedes sacar un crédito en los Estados Unidos, vas con esos Claro, $300,000, o lo que claro, los negocios, es un negocio que te ha funcionado. apalancas y Sí, es un negocio que ha funcionado muchísimo en los Estados Unidos estos últimos años. Casualmente, don Ariel, casualmente, yo voy a tocar de eso en el seminario, voy a hablar de eso en el seminario, porque me hicieron una pregunta que tenía que ver. ¿Qué ha sido mejor invertir, en oro o en casas en los Estados Unidos en los últimos 60 años? Y la respuesta está clarísima, en el oro. Pero bueno, mira, te sí, hubiera dicho en casa, hay sí, un gráfico y todo, hay un gráfico y la diferencia es de como 20%. Por eso yo lo voy a explicar mañana, va a ser mañana, por cierto, a las 9 de la mañana, hora Ciudad de México, 11 horas de Nueva York. y aquí en el local, en la Sí, web, ¿no? en la web. Sí, ustedes en la descripción del video ahí está el link, entran, es gratuito, no tienen que poner datos de su tarjeta ni nada de eso. Repito, para los que se consideran con ganas de aprender, para los que ya saben y que no, yo compro es Bitcoin, bueno, no, que yo tengo casa, ya, pero yo lo hago para los que no saben absolutamente nada y que tienen la voluntad de hacerlo. Pero sí, don Ariel, es un negocio, es un buen negocio. Si yo viviera en los Estados Unidos, yo no comprara una casa o sea, no la comprara para vivir ahí, yo la comprara para hacer negocio. Para vivir no, y que la casa se pague sola, ¿no? Si es que se puede. Eso ha funcionado para mucha gente mucho tiempo. Pero yo no la compraría, le explico por qué. En Estados Unidos, por lo menos un ejemplo, usted compra una casa y tiene que pagar seguro de lo... Si no tiene hijos, igual tiene que pagar en la escuela del distrito ahí, el seguro de bombero, el techo, va a pasar siempre una persona a ver si tu techo está bien. Si no está bien, tienes que pagar ese techo. Esos techos son carísimos. Entonces, yo preferiría no pagarla. Ahora, si quiero vivir allí y ese es mi hogar y es mi vida y ahí me voy a morir, me voy a retirar, bueno, buenísimo, pues no, o sea, métete en una casa y lo que uno diría, bueno, trata de buscar un estado donde no pagues $11,000 de impuestos al año, ¿no? Y un carro, ¿conviene comprarlo en leasing o a crédito en el banco? También siento que depende de lo que tú quieras hacer. Mira, hay millones de mexicanos, don Ariel, millones de mexicanos. Esta es una anécdota bonita. Yo abrí un grupo que se llama el famoso Grupo Los 50, lo abrí hace ya 5 años, un amigo mexicano que me escuchó en mi canal estaba en ese momento creciendo muchísimo y escuchaba todo esto, el tema del oro y todo, y me escribió aparte y me dijo, Antonio, ¿por qué tú no haces una asesoría? Yo quiero que tú me expliques estas cosas, pero yo te pagaría por eso. Y ahí arrancó esta historia. Bueno, resulta que ese hombre, don Ariel, mexicano de Baja California, tenía viviendo 17 años en México en un carro. Él no pagaba casa, ni alquiler, ni casa, ni nada. Vivía en un carro y tenía 3 trabajos. Y todo el dinero lo enviaba a México durante 17 años. Compró casa. En Baja California. Exacto. Trabajaba en un 7-Eleven de jardinero. Tenía 3 trabajos. Y mandaba todo a su esposa en México. Compró casa, compró oro. Durante 17 años. Hoy vive feliz su vida. Claro, hizo un sacrificio enorme. No ver a sus hijos crecer durante 17 años. Pero hoy él se retiró. ¿Pero qué hizo esa persona? Esa persona le sacó el jugo completo a ese sistema.
¿Por qué? Porque todo el dinero lo convirtió de un sistema inflado, lo pasó a un país un poco menos inflado. Y claro, $1,000 en Estados Unidos no valen igual que $1,000 en México. En México te rinde más. Entonces ese hombre compró casas, compró una finca donde ahí tiene sus sembradíos, maquinaria, y él vive feliz ahora, ¿no? Y esos últimos años compró oro y plata, porque hace 5 años le dije, compra oro y plata, porque eso va a subir. Bueno, me acuerdo que lo habrá comprado cuando el oro estaba como en 1,450, ya va por 2,700. Tomás, tengo tiempo que no hablo con él, pero sé que se vino y bueno, es una historia de vida y como esa hay millones. No le estoy diciendo que hagan eso. Si ustedes se pueden ir a Estados Unidos y viven y pagan una casa y se llevan a su familia, pero quiero decirles que Tomás no se convirtió en un esclavo financiero, por lo menos no toda su vida. Fue 17 años trabajar y enviar. Yo eso no lo haría, yo no pudiera vivir sin ver a mis hijas, pero bueno, cada quien tiene sus decisiones. Y lo comento como una anécdota para que se hagan una idea de cómo hay alguien que le puede sacar fruto a ese sistema. Y luego tienes el otro grupo de personas que llegan y empiezan a endeudarse, ¿no? Y a comprar cosas y el nuevo iPhone y el carro en leasing y ya no tienen un carro, sino que tienen 2 y cuando se cuenta tienen 3, pero necesitan solamente 1. Y cuando te das cuenta se quedan, están sin nada, ya llegan a viejo, se tienen que volver a su país porque en Estados Unidos si estás viejo y enfermo no puedes producir y se van sin nada, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, yo si tengo que optar por una de las dos, opto por la primera opción, ¿no? Repito, yo no haría lo de no ver a mi familia porque me mataría, pero evidentemente es mucho más inteligente que la de llegar y endeudarte, ¿no? Por el resto de tu vida. Claro. Claro, la realidad latinoamericana también es bastante diferente, ¿no? O de muchos que nos siguen a nosotros en Europa, donde, bueno, también allí es más parecida, ¿no? Las famosas hipotecas a 30 años de casas y demás. Bueno, pero interesante entonces. ¿Cuándo es el seminario, querido Mañana, Antonio? mañana en la mañana va a ser en vivo, 9 de la mañana, como les digo, hora Ciudad de México. Aquí está la descripción de Sí, horario y todo. sí, 9 de la ustedes, mañana, o sea, son las 12 del mediodía, hora de Argentina. hora de Argentina. Eso va a quedar grabado. Para los que no lo puedan ver en vivo, no se Ok. preocupen, pueden usar el mismo link y lo ven. Yo no lo puse en público, lo puse en privado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que entre todo el mundo. Me interesa que entren los que realmente quieren entender el ABC. Si empieza a entrar gente, entonces empieza a preguntar por los extraterrestres y no sé qué, la Tierra plana y tal. Entonces ahí no lo vamos a disfrutar tanto. Sí, acá tenemos a un tal Dylan que también dice cosas que se cree que está ofendido. Pero bueno, querido Antonio, ha sido un placer como todos los viernes hablar de estos temas que son polémicos, que obviamente dan para muchísimos puntos de vista y es hasta agradable y lindo polemizar con esto y sacarle jugo a estas ideas. Así que muchas gracias por compartir tus propuestas, tus ideas, tus reflexiones. Lo cierto es que estamos en un mundo en pleno tembladeral, ¿no? Político, geopolítico, económico, militar, etcétera. Y eso es lo que tratamos de hablar en este canal. Sí. Querido Antonio, te mando un saludo a los amigos que se suscriban al Mercurio Ahora o Nunca. Es aquí donde está la web también. Bueno, el canal es igual, ¿no? Antonio, el Mercurio Ahora o Nunca. Sí, en YouTube lo consiguen como el Mercurio Ahora o Nunca. Sí. Ahí está. Y allí Antonio y su gente vierten muchísimo material, reflexiones, entrevistas, alguna gente muy, muy importante, ¿eh? Así que, Antonio, muchas gracias y nos vemos entonces en unos días. Y a todos ustedes, muchísimos mensajes. Suscríbanse y si quieren dejar mensajes para que yo los lea tranquilo porque en el chat se hace complicado, aquí abajo pueden dejar comentarios y yo los leo. En el día domingo, mañana voy a hacer una transmisión corta yo mismo, sábado, pero el día domingo tenemos dos transmisiones importantes. Una es una transmisión destinada en mi canal exclusivamente para los miembros del canal. Será la primera que haremos en la cual iré respondiendo preguntas, será más interactivo porque así como te pasa a ti, Antonio, cuando hay muchas personas es difícil responder a todas las preguntas y allí podrá ser más fácil hacer esa transmisión exclusivamente para los miembros del canal, que como siempre digo, pueden convertirse en miembros del canal, suscribiéndose además al canal. Y el mismo domingo, con Juan Antonio Aguilar, hablaremos de los BRICS. O sea, la reunión de los BRICS, todo esto que venimos hablando, la geopolítica, Brasil, Venezuela, qué pasó con Brasil,
vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS. Lula no, parece que se cayó, no quiso ir a los BRICS, no quiso darle la cara a... Hace unos meses hablar mal de Lula en Venezuela era como pegarle a la mamá de uno. Hoy ya por ahí leí que es un activo de la CIA. Sí, bueno, de eso hablaremos, sí, porque hay de todo, hasta la Cancillería Sí, venezolana sacó algo, y cuando se enojan los venezolanos, bueno, ahí lo vimos a Ortega también en Nicaragua. Bueno, sí, querido sí. amigo, un abrazo, entonces estén alertas y denle clic a la campanita cuando se suscriban para recibir notificaciones. Ha sido un placer.